los uruguayos y el ahorro. Si ahorramos, si nos da para ahorrar, cuánto ahorramos, quién ahorra más, de qué forma. Bueno, 6 de cada 10 uruguayos no ahorra de forma regular, en muchos casos porque no tiene dinero para hacerlo. Buena parte de ellos ahorra en su casa. Esta es parte de las conclusiones que se sacan de la encuesta Ahorro en Uruguay, Percepciones del Consumidor, que fue presentado ayer por la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica. Y vamos a analizar estas y más conclusiones con Silvia Vázquez, economista de esta Cátedra de Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Buenos días, Silvia, gracias por acompañarnos. Hola, Silvia. Bueno, ¿le llamó la atención ese número 6 de cada 10 declara que ahorra? Lamentablemente no. Hay estudios previos, no tanto para el caso uruguayo. De hecho, ese era uno de los motivos por los cuales nos emprendimos en este estudio. Estudios para el caso uruguayo son estudios más de tipo académico y datan de unos 15, 18 años atrás. Y no hay estudios así más de campo respecto a lo que es la situación de ahorro. Claro. Pero sí tomamos como referencia un estudio que se hizo el año pasado, 2016, para... se entrevistaron 12.000 personas a nivel en 6 países de América Latina. Entonces, en ese estudio encontramos que Uruguay marcaba punta en varias preguntas, ¿verdad? Preguntas tales como, por ejemplo, cuántas de las personas entrevistadas declaraban haber ahorrado. Entonces, ahí aparecemos como el país donde menos personas en toda América Latina declaran haber ahorrado. Por otro lado, le preguntábamos, por ejemplo, cuántas de esas personas... preguntaba ese estudio. Le preguntaba, por ejemplo, y llamaba la atención que, como tú recién hacías la referencia, es el país donde menos personas guardan su dinero en el banco y como contracara, donde más personas lo dejan en casa, ¿verdad? Claro, pero ayer hablamos en la radio un tema de definiciones. A veces tenemos el concepto de que estamos ahorrando cuando en realidad estamos comprando más barato. Correcto. Para esa sutil diferencia sería la diferencia entre economizar y ahorrar. Cuando voy al shopping y hay ofertas, no estoy ahorrando en realidad. Claro. Salvo que tú estás decís, gastando, eso seguro. Estás gastando. Claro. Entonces, ahorrar es, el concepto es muy sencillo. El ahorro es la parte no consumida del ingreso disponible. Lo que guardo, podés o agarrar lo guardo en el banco o en el colchón. Exacto, gastaste igual. Ahora, y llama la atención que igual, con toda la inseguridad que hay, uno siga confiando en guardar el ahorro en la casa. Claro, tampoco creo que es decir, estás guardando una fortuna en el colchón como podrían hacer los abuelos. Los abuelos, claro, pero ahora da esa sensación de no, en casa no me animo. Claro, pero básicamente, sí, o sea, es un poco lo que por lo menos la gente dice, lo mantengo. Tal vez no estamos hablando en ese caso de ahorristas que ahorren un monto significativo, ¿verdad? Pero lo que pueden guardar pero lo que no lo llevan al banco. Y obviamente, claro, preferís que ¿Y por qué seguro? Esta pregunta es importante? Y ayer justo hacíamos un poco esa señalización. Si me permiten nomás para entender por qué estamos hablando de esto. El ahorro es una variable bien clave en todas las economías, pero más en economías en desarrollo. ¿Por qué? Cuando tú, o sea, el fin último de última es desarrollar la economía, lograr un crecimiento de calidad, inclusivo, sustentable, ¿verdad? Bueno, las teorías pueden tener distintos énfasis, pero en algo que estamos todos de acuerdo es que un prerequisito es la inversión, en las distintas formas de capital físico, humano, para introducir tecnología. Entonces, para poder invertir, tú tenés que financiarlo con ahorro. Ese ahorro puede ser el nacional, el que generas internamente, o lo puedes traer de afuera, el ahorro externo, la deuda. El problema es que ese ahorro externo, ¿sí?, viene no siempre cuando vos lo necesitás, o sea, depende de las condiciones externas. Y además hay un tema que es justamente vinculado a las crisis. En momentos de crisis económicas, un país que tenga mayor magnitud de ahorro va a tener una forma de amortiguar el impacto. Como pasaría en cada caso particular, digamos. Bueno, bajaste ya a nivel familia. A nivel microeconómico, también te lo dice la teoría, pero cualquiera de nosotros entiende que tener un nivel de ahorro es lo que te permite mantener una senda estable de consumo a lo largo del tiempo. Normalmente puede variar el ingreso o por imprevistos puede variar el nivel de gastos. Entonces, si tú tenés un monto de ahorro, eso, al tener el ahorro, puedes financiar esas variaciones y no alterás tu nivel de consumo. Por tanto, es lo que decimos, optimizás tu nivel de bienestar. Y más eso todavía en economías como la nuestra, que tienen mercados restringidos, información asimétrica, incertidumbre. Bueno, por distintos motivos, el país y la familia necesitan más ahorro. Por eso nos podemos estudiar, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es el ahorro en Uruguay? ¿Llama la atención quiénes ahorran y quiénes no? ¿Llamó la atención ese resultado? Mira, no tanto quiénes ahorran, sino te diría que eso está muy en línea con lo que uno esperaría de la teoría y del sentido común. O sea, cuando nosotros en la encuesta nos permite abrirla por atributos del consumidor, o sea, por género, región de residencia, edad, nivel socioeconómico. Y en ese sentido encontramos una mayor capacidad de ahorro en hombres, que mujeres normalmente, aunque ahí tenemos
Ojo, esto siempre son preguntas que tú le haces, ¿verdad? Percepciones. Entonces a veces siempre te queda la duda si es que cuando el hombre te dice, yo percibo que ahorro, más hombres te dicen que ahorran que la mujer, si es que efectivamente es así, o es que a veces la mujer está más cerca del presupuesto familiar, ¿verdad? Claro. De hecho, cuando tú miras respecto del 2014, ¿sí? Que fue cuando alcanzó el máximo y desde ahí viene cayendo la capacidad de ahorro de los uruguayos. Es un punto, si quieren, para después comentar. Pero desde el 2014 viene cayendo. Entonces, al día de hoy, hombres y mujeres ajustaron en la misma magnitud, pero las mujeres ajustaron mucho antes. Como que te da la sensación como que está más cerca del presupuesto diario. O están más preocupadas. Ahí, ayer nos comentabas también en hora de cierre algo que es que las mujeres y las personas de los niveles socioeconómicos más bajos son los que están más preocupados por el tema del ahorro. Hay una pregunta que se les hace, porque, a ver, como decimos, estamos trabajando con percepciones, entonces tratamos de chequear esa información. Ejemplo, el 70% de las personas hoy día te declara que su ingreso le alcanza. Entonces está el grupo de los que les alcanza bien y ahorran, y el que le dice, me alcanza sin dificultades. Sí. Pero después cuando tú le preguntas, bueno, ¿pero a usted le sobra? Ahí ya bajas a 41%. Y cuando le preguntas, ok, pero el mes pasado pudiste guardar, ahorraste, ahí ya estás en 25%. Ahí tenemos esa placa de la que estás hablando, justamente. Correcto. Donde al 61 no puede porque no le sobra, pero de los 4 de cada 10 que sí podrían ahorrar, en realidad casi la mitad, un poco menos, 15%, no ahorra porque se la gasta. Y cuidado que además dentro del 25, ahí está lo que tú decías recién. ¿Qué entiendo por ahorrar? Muchos te dicen ahorré. Y después le preguntamos, ¿qué hace con el dinero que ahorra? Entonces, aproveché el día de los descuentos. No, claro, si yo voy al shopping y me dicen, ahórrese el IVA, yo voy y... ¿Pero qué haces cuando vas? Vos llevas 1.000 pesos y te gastaste los 1.000 pesos, te lo gastaste en más cosas. No me ahorré el IVA, lo gasté en otras cosas. El dueño de la tienda seguro que ese IVA no te lo depositó en tu cuenta. Exacto. Ahí no hubo ahorro. Claro, y el tema no es que yo pensaba comprar esto y lo compré más barato y en ese caso me ahorré la diferencia. Eso sí lo hubieras ahorrado. El tema es que generalmente te fuiste con 1.000 pesos y en vez de comprar una cosa, compraste dos. Exacto. Entonces, como dice... Que no es que sea perjudicial, es beneficioso. Sin duda, mejorás tu capacidad de consumo. Exacto. Sin duda. Sí, pero no ahorraste. Lo que es perjudicial es creer que uno ¿Cómo es el porcentaje? Entonces, pero si me permitís, para pasar a eso, lo engancho, cuando les preguntamos, ¿qué haces con el dinero que ahorrás? ¿Verdad? Entonces, se le pide que ellos no se le guían la respuesta, no se le dice. Entonces, ahí te dicen, algunos justamente ahí lo tenemos, Silvia. lo guardan en las cuentas. No, ahí está el otro, ¿dónde ahorran los uruguayos? Tú estás en qué hace con el dinero que ahorran. Algunos lo guardan lo guardan para un imprevisto, otros dicen lo guardo para mi vejez, otros dicen, bueno, hay distintas opciones, pero hay muchos que dicen me lo gasto en no sé qué. Entonces, esa persona que dijo que ahorraba, en realidad después también lo gastó, o sea, ese 25% que declara ahorrar, como que ahorró un ratito, pero después lo volvió a gastar. El ahorro es ahorro hasta que lo gastás. Hasta que lo gastás. Entonces, ¿a qué le llamamos ahorro y por qué nos preocupa, ahora sí, y tiene vinculado a lo que tú decís, ¿por qué nos preocupa estas respuestas que encontramos? Encontramos, por ejemplo, que solamente el 10%, 10,5% te dice que guarda para la vejez, ¿sí? ¿Qué significa? Otros, por ejemplo, que el ahorro per sí, sin un destino específico, 16%. Y por las dudas. Exacto. Para imprevistos es un 23%, pero el imprevistos es justamente algo que tú no lo vas a depositar en una cuenta, lo tenés ahí por si las dudas. Claro. Entonces, el que generalmente tú ahorrás, lo llevas al banco, lo canalizás como ahorro, eso es muy bajo. Y a su vez, como decíamos, por ejemplo, en términos de vejez, aquel que guardás para largo plazo, es otra vez mucho más bajo. ¿Y por qué esto es preocupante? Por lo que decíamos al principio, tú necesitas en una economía un nivel de ahorro de largo plazo que se canalice a través del sistema financiero, de modo que juegue el rol de ir a financiar. Vemos ahora entonces esa placa que habían puesto, que es la forma de ahorrar, dónde ahorran, que es lo que estabas diciendo. Exacto. Cuando tú le decís dónde guardás tu dinero, ¿verdad? Encontramos, como ahí lo muestra la placa, que un 65% cuenta con cuentas, en algún tipo de cuenta, de ahorro, caja corriente, etcétera, en los bancos. Pero veamos que casi la mitad de ese número de personas cuenta con una cuenta de salarios, cuenta sueldo. Primera lectura, las cuentas sueldos entonces han sido una herramienta interesante a la hora de bancarizar a un sector importante de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando otra vez abrimos estas preguntas por atributos de los consumidores, ¿sí? En particular vemos, por ejemplo, que el sector más de nivel socioeconómico más bajo, prácticamente las únicas cuentas con las que cuentan a nivel bancario son las cuentas sueldo. Las del sueldo. ¿Sí? Claro. Y vemos entonces que en realidad es muy poca la población que fuera de las cuentas sueldo tiene y están más concentradas en sectores socioeconómicos más elevados. Esas personas que ahora de alguna manera están
forman parte del sistema financiero. ¿Tienen beneficios de ese sistema financiero, por ejemplo, con el crédito o para el ahorro? ¿O en realidad todavía tienen la cuenta ahí y no tienen muy claro cómo utilizarla? No están realmente incluidos financieramente, digamos. Bueno, eso, a ver, no lo preguntamos completamente. Razonándolo, ¿verdad? Por lo menos ya te da la posibilidad de manejarte con una tarjeta de débito. O sea, te genera... por lo menos sos incluido en el sistema, ¿verdad? Eso te facilita sin duda y además convengamos que en el mundo de hoy te genera facilidades. O sea, en términos de bienestar mejora la situación. ¿Pero lo sabemos aprovechar para el ahorro eso? ¿Sabemos colocar nuestro dinero? Otra vez, hay gente que te dice que sí, que guarda, pero otra vez, lo guarda por muy corto plazo. Lo que encontramos es que los niveles socioeconómicos más bajos no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Y como tú decías, justamente, una de las preguntas que se hace es, ¿y a usted le preocupa ahorrar? Sí. Porque, a ver, también le dice, se le dan frases y, por ejemplo, el 70% está de acuerdo con decir, me preocupa, trato de ahorrar cada vez que puedo. O sea, como... Sé que es importante. En la cabeza lo tenemos, el discurso. En el discurso, pero cuando bajamos entonces al ahorraste, ¿verdad? O te preocupa, solamente al 47% realmente le preocupa. Y dentro de eso, lo que tú decías, más que nada a mujeres y a personas del nivel socioeconómico más bajo. O que sea, aquellos que están más en el límite, y ¿verdad? Uno sabe, sí, de estudios previos, que tanto mujeres como el nivel socioeconómico, como los más jóvenes también, ¿verdad? Son los que tienen están peor en la distribución del ingreso. Y la capacidad de endeudamiento no genera una suerte de confusión con respecto al ahorro también. O sea, el tener las tarjetas de crédito limpias, por saneadas, que uno sabe que puede endeudarse de alguna manera. Que te llamen de esa cuenta del banco a decirte que hay un crédito pronto para vos, el mismo valor de genera una ilusión de ahorro por tener capacidad de endeudamiento, ¿no? La palabra ilusión es bien importante en estos términos. Y sí, hay una de las preguntas que se le hace que dice, a ver, ¿y a usted qué tendría que pasar? ¿De qué dependería que usted pudiera ahorrar más? Entonces aparecen un montón de respuestas. La que aparece en primer lugar es, por ejemplo, que hubiera una inflación más baja. Eso tiene cierto sentido. Primero, porque cuando nosotros mes a mes, el marco de la Cátedra Sura de Confianza Económica, que relevamos los indicadores de confianza económica, vemos que la capacidad de ahorro sí se mueve con la inflación, ¿verdad? Y eso tiene sentido. Si mi ingreso es 100 y yo tengo un nivel de compra X, cada vez que se encarecen los precios, ¿verdad? Por la inflación de lo que yo compro, mi capacidad de ahorro baja. Entonces sí, es cierto, la inflación me afecta. Entonces aparece inflación, pero después aparece el problema de la confianza en la economía, los políticos, una cantidad de opciones. Y muy a mitad de tabla, la mitad nomás del 56%, te dice, por ejemplo, sí, dependería de que yo bajara mi gasto. O sea, encontramos que el uruguayo no se hace cargo de que el ahorro es una decisión nuestra, ¿verdad? Entonces, para ti es un dato, es una ecuación muy sencilla. Tenés ingresos y tenés gastos. Si querés ahorrar más, o aumentás tus ingresos o bajás tu gasto. No hay otra. Lo que depende más de vos suele ser el gasto que el ingreso, ¿no? Exactamente. Entonces, sin embargo, quedó clarito con eso. Regalemos alcancías a los niños. Y que las usen. Claro. ¿Se siguen usando los libros del debe y el haber o eso ya está extinguido? Yo no soy contadora, pero creo que no. Porque capaz que hay que tener uno de esos en la casa. En la libretita. ¿Qué volver a la libretita? Hay un programa que se llama Excel. Yo soy de la vieja escuela, Jaime. Soy de la vieja escuela. Mira, aunque sea el librito, usen lo que vale la pena. Algo hay que usar por eso. Si no tenés la posibilidad de estar prendiendo la computadora. Mi madre usaba el Excel en los 90 ya. En el celular y Excel. Yo no tengo Excel. No sé. Hay algunas que somos adictas al papelito. Claro, me gusta escribir. ¿Qué voy a hacer? Muchísimas gracias Por favor, por acompañarnos, Silvia Vázquez. Bueno, y ahora vamos a saludar a nuestros